Muy bien, entonces, ¿qué es el socialismo de mercado? En primer lugar, debemos decir que el socialismo de mercado surge como un modelo de sociedad socialista propuesto por Oscar Lange en su trabajo sobre la teoría económica del socialismo publicado en 1930. Este trabajo es una réplica al famoso trabajo de Ludwig von Mises, Cálculo económico en el socialismo, en donde este sostiene la imposibilidad práctica de la realización del socialismo. Muy bien, ¿qué propone el modelo? El modelo de Lange va a decirnos lo siguiente: todos los medios de producción son de propiedad pública. Sin embargo, solo existirá mercado para un bien y un servicio: los bienes de consumo y los servicios laborales. Las preferencias de los consumidores expresadas a través del mercado de bienes de consumo determinan qué bienes deberán ser producidos. Y las preferencias de las empresas determinadas por los servicios laborales, expresadas igualmente a través del mercado de trabajo, orientan la formación y la especialización productiva de la población laboral. Los precios en uno y otro mercado se determinan por la ley de la oferta y la demanda. Aquí encontramos el Comité de Planificación Central. ¿Qué es y qué hace? El Comité de Planificación Central se encarga de fijar los precios de los bienes de producción siguiendo el procedimiento de la prueba y error, de tal modo que la oferta de cada uno de ellos sea igual a su demanda. Todos estos precios, tanto los fijados por el comité como los determinados por el libre mercado, son precios objetivos, es decir, responden a la condición de equilibrio entre la oferta y la demanda. En este sistema, al igual que en el capitalismo de mercado, se respeta la libertad de elección de los consumidores y los trabajadores. Bueno, ¿por qué el mercado? El profesor Alejandro Agafonov nos brinda este primer argumento e inicia él planteando que antes de considerar cualquier cosa, la justicia sobre si las preferencias que deben primar en una sociedad democrática deben ser las del gobierno o deben ser las de los individuos, hay un argumento que es irrefutable y es la existencia de la escasez de recursos. Esta escasez es la que inspira a las teorías subjetivas sobre las cuales se construye el socialismo de mercado, pero además también es la que inspira la teoría laboral del valor, en el sentido de la cantidad relativa de trabajo requerido para la producción. Dice el profesor Alejandro que si aceptáramos que la escasez es un fenómeno universal y metadoctrinal, es decir, más allá de todas las diferencias doctrinales planteadas por las diferentes posturas económicas, nos daríamos cuenta que estamos en la necesidad de producir no solamente eficientemente, sino también lo suficiente, y debemos economizar eso que producimos. Esto requiere alguna forma de valoración de las alternativas de inversión y de consumo que se nos presentan como individuos. El argumento principal es: en condiciones de abundancia, es claro que sería innecesario economizar, pues ya que la plena satisfacción de las preferencias está completamente garantizada. Pero la realidad es que el fenómeno de la escasez nos obliga a economizar para sacar el mayor provecho de cada unidad de recurso destinada a la satisfacción de preferencias. El ejemplo es el siguiente, y nos lo proporciona nuevamente el profesor Alejandro. Él nos dice: la toma de decisiones eficientes sobre la producción en las condiciones de aislamiento en las que se encontraba en este caso Robinson Crusoe son muy distintas a las decisiones eficientes de producción en una sociedad extensa, en donde gran parte de los bienes y servicios de los que disfrutamos no seríamos capaces de producirlos nosotros mismos en condiciones de aislamiento. En condiciones de aislamiento, cuando Robinson Crusoe se enfrenta a esta disyuntiva de bien destinar 2 horas de trabajo diarias a la siembra de semillas o destinar estas horas de trabajo a la recolección de frutas en la isla, simplemente él adopta la fórmula de cálculo de sopesar utilidades. Entonces, ¿qué obtendría de cada una de estas actividades considerando el tiempo invertido en cada una de ellas?
Pero nos dice el profesor Alejandro, organizar un sistema productivo para una sociedad extensa de unos cuantos millones de personas no es tan simple. Y realmente el argumento central de este ejemplo no es lo mismo tener una persona en aislamiento tomando decisiones económicas a tener muchas, a tener un mercado que está interactuando constantemente y de ahí sacar, digamos, esta información relevante que se necesita para determinar la producción de bienes de consumo y cuáles son los servicios que necesita la sociedad. Es completamente lógico. ¿Cómo vamos a saber qué bienes y qué servicios necesita la sociedad? El mercado no los da. Muy bien, hasta aquí todo suena como una teoría muy liberal. Sin embargo, vamos a hablar ahora sí de la intervención estatal. ¿Qué pasa? Es claro que economizar a escala social implica entonces orientar el sistema productivo de acuerdo a las preferencias de los consumidores, jerarquizando esas preferencias según su intensidad para lograr saber qué bienes producir y a qué servicios dedicarnos, ¿cierto? En este punto hacemos referencia al socialista de mercado Knopf, que manifiesta lo siguiente. Si miles o hasta millones de decisiones interconectadas e interdependientes deben ser tomadas para asegurar la producción y el suministro de los artículos que la sociedad necesita, se requiere entonces una elaborada maquinaria administrativa para asegurar las responsabilidades necesarias y la coordinación. Ninguna acción puede ser tomada a menos de que estén presentes tres elementos, sostiene Knopf, y estos son información, motivación y medios. Él dice, un trabajador o un gerente de producción no pueden saber quién necesita cuál producto a menos de que se lo digan. ¿Y quién está en posición de saberlo? Los órganos centrales, el gobierno, el Estado. Estos son los que deben realizar, armonizar un sistema de planificación centralizado. En conclusión, el socialismo de mercado es el mejor modelo económico. ¿Por qué? Porque uno, nos proporciona un mercado que nos dice muchas cosas, sobre todo qué bienes producir y a qué servicios dedicarnos. Esto lo que nos permite es no producir más, no producir menos, sino producir justo lo que necesitamos, que la demanda iguale a la oferta. Pero además, el socialismo de mercado nos proporciona otra cosa muy valiosa, que es la intervención estatal. Esta intervención estatal nos va a fijar precios en el punto de equilibrio. ¿Esto qué hace? Nos permite que, si bien en teoría el mercado podría regularse solo y en algún punto llegar a ese punto de equilibrio, lo que hace el gobierno es asegurarse de que esos precios siempre estén en el punto de equilibrio. Es decir, se trata de precios objetivos. No vamos a dejar en las manos de la incertidumbre y de la volatilidad del mercado hasta que éste desee llegar al punto de equilibrio, sino que el mismo gobierno se dedicará de dejar esos precios en el punto de equilibrio. Es una intervención estatal inteligente. Ahora bien, es importante resaltar que esta intervención estatal no es únicamente ante los precios, sino también, como lo mencionábamos anteriormente, frente a esta organización y esta armonización, este sistema de información centralizada que le dirá a los empresarios qué producir y a los individuos a qué dedicarse. Ahora bien, y para terminar, es importante decir que la intervención estatal a la que hace referencia esta política no tiene una injerencia en las libertades positivas o negativas de los individuos, es decir, implica una garantía de no intervención en las formas de ser y hacer de los sujetos, no implica una intervención en la libre expresión de las voluntades individuales. El Estado simplemente interviene para recolectar la información del mercado y aplicarla a su política económica. Por todo esto es la mejor política.